Ella no estará en Nochebuena. Cuento de Navidad de Enrique Arens. Mamá estaba muy enferma desde hacía más de un año. La noche del 26 de agosto mi padre me llamó por teléfono para decirme que se había puesto mal. Corrimos mi esposa y yo a su casa y allí la encontramos, sentada en su sillón predilecto, desfalleciente, en un estado de semi-inconsciencia. Me arrodillé frente a ella y traté de reanimarla. Un par de veces abrió los ojos, pero se notaba que no me veía. Mientras esperábamos la ambulancia me quedé mirando con tristeza ese rostro incoloro marcado ya por la muerte. Y no sé por qué, vino a mi memoria un episodio de mi niñez, cuando yo apenas tenía poco más de 2 años de edad. Una noche de 1944 volvíamos a nuestra casa, todavía se conserva, y cuando llegamos, mamá abrió su cartera e hizo una exclamación de sobresalto. No tenía la llave de la puerta principal. La calle estaba oscura. No había luz en las casas vecinas y a media cuadra titilaba apenas el pálido foco de la esquina. Solo se oían el rumor de una brisa cálida y los cascos lejanos de un caballo que arrastraba un carro por el empedrado. Sentí miedo cuando mamá me dijo que no podríamos entrar a casa, pero ella me tranquilizó enseguida. No importa, es una linda noche, no hace nada de frío. Nos vamos a quedar aquí sentaditos en este escalón hasta que venga papá. Mi padre trabajaba en la empresa de energía eléctrica y regresaba a eso de la 1 de la madrugada. Serían las 10, quizá las 11. No se veía ningún movimiento en la cuadra. Presumo que estábamos en diciembre porque mamá trató de ahuyentar mis temores hablándome de la próxima Navidad. Mañana me vas a acompañar a hacer las compras para Nochebuena. Vamos a comprar cosas ricas, nueces, turrones. Ah, y un budín de esos que tanto te gustan. ¿Y los Reyes Magos? Recuerdo haber preguntado. Falta un poquito para Reyes. Primero festejamos la Navidad. Después viene Año Nuevo. Y la otra semana pones los zapaticos en la ventana y te van a traer muchos juguetes. Quiero un trompo silbador y una guitarra. Y también una barrera de tren. Ah, cierto. La barrera. ¿Sabes quién te va a hacer la barrera? El abuelo. Él lo prometió. Igualita a la de verdad. No sé durante cuánto tiempo pudimos haber permanecido sentados en los 2 grandes escalones de la entrada del viejo caserón. Mamá me habló largamente de la Navidad. Me contó el nacimiento de Jesús en una gruta de Belén, los animalitos que lo vieron nacer, los asustados pastores que se acercaron con sus ovejitas y finalmente la majestuosa llegada de los magos de Oriente. Fue tan fascinante su relato en medio de aquella opresiva oscuridad que desde entonces siempre me he sentido hondamente conmovido ante la proximidad de una nueva Navidad. Hoy me doy cuenta que mamá trataba de serenarme hablándome en tono despreocupado, haciéndome bromas y procurando envolverme en el encanto de la Navidad para que el miedo no se apoderara de mí. Y en verdad lo había logrado. Me sentía muy seguro y feliz con ella. En eso mi madre se recostó sobre la puerta y... ¡oh, sorpresa! Esta se abrió lenta y pesadamente con el rechinar de bisagras. Pudimos entrar a la casa, y tras atravesar el patio cubierto por una parra pergolada, subimos rápidamente por la empinada escalera a nuestro modesto departamento de la planta alta. Al día siguiente mi madre le comentaba el episodio a una vecina. La puerta estaba cerrada con llave. No la pude abrir. Y luego, por sí sola, se abrió. Fue un milagro de Dios. Y aunque cueste creerlo, porque yo tenía, como dije antes, menos de 3 años, en ese momento me di cuenta, y nunca lo olvidé, que mi pobre madre había estado asustadísima, casi aterrada, sola conmigo en esa calle solitaria cargada de sombras amenazantes, aunque había hecho todo lo posible para no contagiarme de su temor. La internamos. Esa noche nos quedamos mi padre y yo junto a ella. Dormía serenamente. De pronto tuvo un instante de lucidez. Cuánto le agradezco a Dios que me haya dado ese último contacto con ella. Fueron unos pocos segundos que alteraron la monotonía de la silenciosa vigilia. Abrió los ojos y al verme me sonrió como en sus mejores momentos. Pude ver en lo profundo de esa mirada a la mujer joven y linda que me había protegido con su ternura y su inteligencia aquella distante noche de 1944. Pero esa vez fui yo quien disimuló su angustia. Y con una sonrisa y algunos ademanes exagerados,
pude quizá devolverle en el final de su vida aquel regalo invalorable que ella me había hecho 50 años atrás en el comienzo de la mía. «Todo está bien, mamá», le di a entender fingiendo jovialidad. «No te preocupes y descansa». Ella siempre creyó en cuanto yo le decía. Jamás habría dudado de una afirmación mía. Si yo le decía que todo estaba bien, era porque todo estaba bien. Y se durmió, pobrecita. Al día siguiente tuvo una fugaz mejoría, pero ya al atardecer entró en coma y esa misma noche falleció. Su vida se apagó suavemente, sin sufrir y sin haber tenido conciencia de la gravedad de su estado. Transcurrieron 3 meses casi sin darme cuenta, y de pronto ya estábamos en los primeros días de diciembre. Una nueva Navidad estaba encima, y yo aún no terminaba de aceptar la pérdida de mi madre. Por primera vez en mi vida miraba casi con rencor los adornos navideños de las vidrieras. ¿Cómo sentir la ilusión de la Navidad sin la presencia de mamá? Ella había sido siempre la figura central de esa festividad. Año tras año, ya para noviembre, yo le regalaba, como un ritual amoroso, unos adornitos especialmente elegidos y comprados para ella. Y cada 8 de diciembre, invariablemente, mamá armaba el arbolito y yo, siendo ya un cincuentón, iba al otro día a contemplarlo embobado como cuando era un niño. Con esas inocentes ceremonias, inaugurábamos todos los años algo así como una nueva temporada navideña familiar que habría de culminar con la cena de Nochebuena. Desde 2 meses antes agitaba yo, con la complicidad de mamá, el adormecido espíritu navideño de nuestra numerosa familia. Cómo me consentía ella en esas niñerías. Cómo le gustaba seguirme el juego en esos candorosos arrebatos. Pero ahora me oprimía su ausencia. Me sentía angustiado, desconcertado. Temía no poder soportar sin ella la inevitable reunión familiar. Quería huir de la ciudad, estar solo, esconderme durante la temida noche del 24. Ella no estará en Nochebuena. Era el pensamiento recurrente, obsesivo, que me golpeaba a toda hora. Pero a la vez me repetía que Navidad es una festividad religiosa y nadie podía arrancarla de su vida, ignorarla, dejarla pasar por alto. No sabía qué hacer. Una de esas noches de diciembre, caminé solitariamente por el centro y, siendo ya bastante tarde, tuve el irresistible impulso de pasar por la antigua casona. Encontré todo muy familiar, porque hasta las casas vecinas son las mismas. Me acerqué lentamente al rústico portón, y luego de cerciorarme de que no había nadie más cerca de mí, casi temblando, me senté en el segundo de los voluminosos escalones de acceso, en el lugar exacto donde recordaba haberlo hecho junto a mi madre medio siglo atrás. Permanecí en ese umbral largo tiempo. Poco a poco me fui ensimismando hasta que el mundo exterior desapareció de mi conciencia. Experimentaba una inédita sensación de intemporalidad. Sentía que no había diferencia entre el corazón sensible de aquel chico remoto y el hombre maduro, casi viejo, que soy ahora. Era el mismo ser humano de siempre, con las mismas debilidades, los mismos temores y los mismos anhelos recónditos. Fui cayendo lentamente en una profunda melancolía, hasta que ocurrió lo extraordinario. Fue un instante muy efímero, casi como en un sueño. Me costó aceptarlo en ese momento, y seguramente nadie me lo creerá ahora, pero supe de pronto que ella estaba allí, sentada a mi lado. No me atreví a volver mi cabeza para mirarla, pero tuve la percepción indubitable de su presencia silenciosa, sonriente, observándome con ternura y admiración. Fue tan grande mi emoción que inesperadas lágrimas deformaron poco a poco los umbrosos contornos de las casas de enfrente. Las calladas lágrimas se transformaron en estremecidos sollozos. Ella, indulgente y protectora, seguía a mi lado y me dejó desahogar mi largamente contenida congoja, hasta que poco a poco me fui tranquilizando. Hubo un raro instante de quietud y expectativa. El chico ya no estaba. Era otra vez yo, con mis 53 años. Las casas de enfrente recuperaban sus nítidos perfiles. Entonces, mágicamente llegó a mi espíritu conturbado la respuesta que ansiaba acerca de la Navidad sin mamá. Una respuesta elemental,
demasiado simple, pero que sin embargo me había faltado antes de ese maravilloso reencuentro. Claro, si nuestros muertos están con Jesús disfrutando de su grandiosa compañía, si ya se han librado del sufrimiento, y todo para ellos es regocijo y paz celestial, ¿cómo los vivos no habremos de celebrar la llegada a este mundo de quien en las alturas ilumina con su presencia radiante la vida eterna de esos seres queridos que no estarán en la mesa de Nochebuena? Cuando el chirrido de bisagras me avisó que el viejo portón se estaba abriendo pesadamente, tuve el impulso de darme vuelta y entrar a la casa de la mano de mi madre. Pero fue solo un segundo. Enseguida me levanté y me alejé del lugar sin mirar atrás. Sonreí con alivio. Había recuperado la ilusión de la Navidad.